Auspicia este programa Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Comenzamos a compartir Francisco a diario, este trayecto del Papa Francisco, una semana intensa, como cada semana. Las dos presidentas, la argentina y la chilena, Cristina Fernández y Michelle Bachelet. La ausencia de Maduro en Italia, en el Vaticano, dicen que por la presencia de los presos políticos en su país. Además, Francisco en Sarajevo y el mensaje a los jóvenes: sean constructores de la paz. Comenzamos a compartir Francisco a diario. Compartimos en esta nota la visita de la jefa de Estado argentino al Papa Francisco allí en Roma, en el Vaticano. Lo que despertó alrededor esta visita, todo lo hemos recogido de los decires en los distintos medios de comunicación. Nuestra posición editorial corresponde a la mirada que tenemos del sentido que el Papa le da, entendemos nosotros, a este encuentro. Es ciertamente de un jefe de Estado a una jefa de Estado, tiene que ver con otras que se han dado también en el transcurso de la semana: Michelle Bachelet, Putin, entre otros, que estuvo también con el Papa Francisco, la visita del Papa a Sarajevo. Nosotros leemos, como si fuéramos el pupo del mundo, el valor que tiene esto para la Argentina. Ciertamente el Papa es argentino y el contexto político dice mucho, pero en realidad y estrictamente hablando fue un encuentro protocolar y de jefes de Estado. Veamos la nota. El pasado domingo 7 de junio, por cuarta vez consecutiva en 2 años, el Papa Francisco le concedió a la presidenta argentina Cristina Fernández una audiencia privada en el Vaticano. El encuentro duró 1 hora y media aproximadamente. Los temas fueron variados, pero la presidenta aseguró que no se habló de política local. Imagínense, con todos los problemas que hay, con todo lo que ha pasado, su participación en Cuba, su viaje a Bolivia, a Sarajevo, su lucha por la paz, venir a hablar de las PASO no era algo que se merecía ni él ni yo. 1 hora antes de esta audiencia estaba programada la visita del venezolano Nicolás Maduro, quien debió cancelar su viaje tras problemas de salud y la grave tensión que atraviesa el país. Cristina Fernández fue acompañada por una delegación de 20 personas, con mayoría de funcionarios, entre ellos el canciller Héctor Timerman, el vocero Alfredo Escosimarro, el secretario de Culto Guillermo Oliveri y el embajador Eduardo Valdés. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, en un comunicado breve, informó acerca del encuentro cordial, pero no dio precisiones del contenido de la reunión. La señora presidenta quiso una vez más manifestar el afecto y la cercanía del pueblo argentino al Papa y pedir la bendición para todos sus compatriotas. Luego del encuentro entre el Papa y la presidenta se trasladaron a una sala contigua donde realizaron un intercambio de regalos. Cristina Fernández llevó entre uno de los obsequios al pontífice un cuadro del artista Eugenio Cutica que retrató al obispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, recientemente beatificado, mientras que Francisco le entregó una copia del siglo XI de un ícono de la Virgen de la Ternura de la Catedral de Vladimir. Buen fin, día del periodista. Un día de mucho trabajo, pero buen festejo. Gracias. Que Dios los bendiga y recen por mí, no se olviden. Y si alguno no puede rezar porque no cree o su conciencia no le permite, mándeme buena onda. Gracias, hasta luego. Buena onda siempre, gracias. El Papa llegó a Sarajevo el sábado pasado. Allí, en una zona de guerras, habló sobre la paz, invitó a los jóvenes a ser constructores de la paz, pero además se refirió que estamos en una especie de tercera guerra mundial, en el ámbito de lo mediático y lo global, en nuevos conflictos armados. Compartimos esta nota. El Papa Francisco aterrizó el sábado pasado en Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, recibido por miles de personas que lo esperaban en la ciudad, que
que se encuentra aún dividida después de la guerra que sacudió los Balcanes hace 20 años. La guerra de Bosnia dejó un saldo de 100.000 muertos y más de 2 millones de refugiados. Francisco presidió una ceremonia realizada en el Estadio Olimpico de la ciudad. Il dialogo interreligioso, prima ancora di essere discussioni sui grandi temi della fede, è una conversazione sulla vita umana. In esso si condivide la quotidianità dell'esistenza, nella sua concretezza e con le gioie, i dolori, le fatiche e la speranza. Si assumono responsabilità comuni, si progetta un futuro migliore per tutti. Allí se refirió a los conflictos armados y mediáticos como una nueva guerra global. Es una especie de tercera guerra mundial combatida por partes y en el contexto de la comunicación global se percibe un clima de guerra, expresó el Santo Padre a la multitud. Bosnia-Herzegovina es un país que posee grandes divisiones étnicas y religiosas. El Papa Francisco mantuvo un encuentro ecuménico interreligioso en el Centro Estudiantil Franciscano Internacional con distintos líderes religiosos. A ellos Francisco les dirigió un discurso en el cual alentaba enérgicamente a continuar con el cambio. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero no nos dejemos desanimar por las dificultades y continuemos con perseverancia por el camino del perdón y de la reconciliación. Luego agregó, al hacer justa memoria del pasado, también para aprender las lecciones de la historia, evitemos los reproches y recriminaciones. Más bien, dejémonos purificar por Dios, que nos da el presente y el futuro. Él es nuestro futuro. Él es la fuente última de la paz. En su encuentro con los jóvenes en Sarajevo, Francisco los invitó a ser honestos y constructores de la paz. El Papa Francisco el sábado pasado por la tarde, tras arribar en Sarajevo, se reunió con los jóvenes del Centro Diocesano Juvenil Juan Pablo II. Francisco, recorriendo el mismo camino que hizo Juan Pablo en su visita del año 1997, le dijo a los presentes: trabajen juntos por la paz, somos hijos de un solo Dios. Y los instó al cambio agregando: ustedes son la primera generación después de la guerra. Ustedes son flores de una primavera que quiere seguir adelante. Yo veo que ustedes no quieren la destrucción. Ustedes quieren caminar juntos y no hacerse enemigos unos de otros, y esto es grande. Así el Papa ha depositado su esperanza en los jóvenes, que ha llamado constructores de puentes y jamás de muros. Esta es la alegría que encuentro en ustedes. En varias oportunidades advirtió a la multitud de la función de los puentes. El puente siempre une, pero cuando el puente no se usa para unir, se convierte en la ruina de una ciudad y de un pueblo. Hagan la paz, trabajen por la paz, todos juntos, que este sea un país de paz. Yo de corazón les bendigo y por favor, recen por mí. Luego muchos jóvenes tuvieron la oportunidad de formular preguntas al pontífice. Una de ellas fue la de un joven que curiosamente preguntó a Francisco cómo hace para sobrevivir sin ver televisión. Referido a esto, Francisco destacó la importancia de la responsabilidad de saber elegir. También exhortó a los productores de televisión a realizar programas para que los jóvenes sean ilustrados en los valores. Luego aconsejó a los jóvenes y niños presentes cambiar de canal cuando los programas televisivos no son constructivos para su persona, cuando sean vulgares o vayan en contra de sus valores. No faltó una de las herramientas básicas en la actualidad, el uso de Internet. El Papa pidió a los jóvenes que no pierdan la libertad frente a la computadora. Francisco dejó el discurso armado para dedicar sus palabras espontáneamente a los jóvenes que atentos escuchaban sus palabras. A la realidad, el Santo Padre dijo: entiendo que el tiempo ha cambiado y que nosotros vivimos en el tiempo de la imagen y esto es muy importante. Sin embargo, en el tiempo de la imagen se debe hacer lo mismo que se hacía en el tiempo de los libros, elegir las cosas que me hacen bien. Y aquí puedo decir dos cosas. Primero, la responsabilidad de los centros televisivos de hacer programas que hagan bien con los valores, construyan la sociedad y nos lleven adelante y no abajo. Y después hacer programas que ayuden a los que verdaderamente son los valores que se hacen fuertes y nos preparan para la vida. Esta es la responsabilidad
de los centros televisivos. Segundo, saber elegir los programas. Si yo veo que un programa no me hace bien, me echa abajo los valores, me hace ser vulgar y entrar en la vulgaridad, también en la porquería, debo cambiar el canal. Como se hacía en mi edad de piedra, que cuando un libro era bueno, uno lo leía y cuando te hacía mal, lo tirabas. En la Eucaristía de cada día el Papa Francisco nos ofrece su doctrina como un buen sacerdote. Esa enseñanza suya llega a todo el mundo. Compartimos con ustedes las misas de Francisco en Santa María. È vero, c'è il peccato ci fa cadere, ma noi abbiamo la forza del Signore per alzarci e andare con la nostra identità, ma anche io direi che il peccato è parte della nostra identità. Siamo peccatori, ma peccatori con la fede in Gesù Cristo. E non è soltanto una fede di conoscenza, no? È una fede che è un dono di Dio e che è entrata in noi, da Dio. Se hizo presente en la Ciudad del Vaticano la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. La educación, la defensa de la vida, la paz social fueron los temas que conversó con el Papa Francisco. Además, el Papa le adelantó su viaje el año que viene a Uruguay. Recientemente el Papa Francisco recibió a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el Vaticano. El encuentro tuvo lugar en la biblioteca del Palacio Apostólico de la Santa Sede. Durante la reunión trataron el tema del aborto como uno de los principales temas de la agenda. Además, ratificó que visitará Chile, Argentina y Uruguay en 2016. La defensa de la vida humana, la educación y la paz social se trataron, ya que en la actualidad Chile debate un proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo en casos especiales como riesgo de la vida de la madre, violación o inviabilidad fetal. Según informaron fuentes vaticanas, se dialogó sobre la contribución positiva de las instituciones católicas en la sociedad chilena, especialmente en la promoción humana y en la formación y asistencia a los más necesitados. Y además, no faltó una panorámica sobre la situación de América Latina, con especial atención a algunos desafíos que afectan al continente. Tras el encuentro, la mandataria chilena dio declaraciones sobre la reunión con el Santo Padre. Quería compartir las lecturas de algunos de los tweets del Papa Francisco en esta semana. Por ejemplo: es necesario construir la sociedad a la luz de las bienaventuranzas, caminar hacia el reino en la compañía de los últimos. O otro: en el sacramento de la Eucaristía encontramos a Dios, que se da a sí mismo. O también: donde no hay trabajo, no hay dignidad. Los tweets del Papa Francisco. Señor, concédenos la gracia del estupor en el encuentro contigo. La luz del Evangelio guía a quien se pone al servicio de la civilización del amor. Es necesario construir la sociedad a la luz de las bienaventuranzas, caminar hacia el reino en la compañía de los últimos.